Buenas tardes. Vamos a continuar con el salario. Ayer se nos quedó una parte por ver, que es los salarios mínimos. Ya vimos que hay libre estipulación del salario, sin embargo, el salario no puede ser inferior al salario mínimo fijado por el gobierno nacional. Ahora, ¿cómo se fija el salario mínimo? La ley de 1936, había previsto la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional designase una comisión que se encargaría de fijar salarios mínimos. Luego, el reglamento de 1973 estableció un procedimiento detallado, ¿verdad?, para que esa comisión fijase los salarios mínimos. Sin embargo, no es sino hasta 1974, cuando por primera vez se fija un salario mínimo, que por cierto fue de 450 bolívares mensuales, que equivalía a un poco más de $100, como unos 104 dólares y tanto. Bueno, pero sin embargo, se fijó por un decreto del presidente de la República, al cual le dieron facultades extraordinarias, lo habilitaron para dictar medidas extraordinarias y no se utilizó el procedimiento previsto en el reglamento. En 1979, 5 años después, se vuelve a fijar otro salario mínimo, pero esta vez se hace por ley, violando, digamos, las facultades del Ejecutivo, que era quien tenía la facultad de fijar salarios mínimos, y se fijó en 900 bolívares mensuales, ya un poco más de 200, un poco más de 208 dólares, algo así. En 1900, y después se vino fijando el salario todos los años o cada cierto tiempo, sin seguir el procedimiento previsto. Pero en 1997, a raíz de la experiencia del diálogo social, se decidió que una comisión tripartita tuviera esa facultad de fijar los salarios mínimos, que debían revisarse cada año. Esto daba cumplimiento tanto al convenio 26 de la OIT sobre los métodos para fijación de salario, como al convenio 114 sobre la consulta tripartita. Estos convenios habían sido ratificados por Venezuela, pero nunca se habían aplicado a pesar de ser una ley interna de cumplimiento obligatorio. El reglamento del 99 estableció el procedimiento detallado y solamente en una sola ocasión, en enero de 1998, se fijó el salario mínimo de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley reformada en el 97. Pero a partir del año 2000 hasta el presente, se ha establecido, del 99, perdón, hasta el presente, se ha establecido como práctica que el gobierno lo fije de manera unilateral. Y todas esas normas previstas en la ley del 97 sobre fijación del salario mínimo y el reglamento fueron desechadas con el decreto ley del 2012, y entonces desde ese momento se ha venido fijando arbitrariamente por el Ejecutivo Nacional, y a veces ni siquiera se fija mediante un decreto en Gaceta, sino se anuncia, o a veces ni siquiera se anuncia, sino de pronto aparece un salario mínimo y sabemos que aumentaron el salario, supuestamente aumentaron el salario mínimo, porque mientras no salga en Gaceta el decreto no podemos tenerlo como oficial, pero por ejemplo, las pensiones subieron en
diciembre, creo, en 1.200.000, y ahora a partir del mes de marzo comenzaron a pagar 1.800.000 bolívares de pensiones, que de todas maneras es absolutamente nada, apenas llega, casi no llega al dólar. Bien, y eso que en el decreto ley, la parte final del artículo 25 del decreto ley, dice que en el proceso social del trabajo se favorecerá y se estimulará el diálogo social. Bueno, esto es pura palabrería, porque nunca se ha aplicado esto del diálogo social. Y esto de que la democracia es participativa y protagónica no ha pasado de ser mera retórica. Bien, de todas maneras, quien no pague el salario mínimo, de acuerdo con la ley, el artículo 533 prevé una multa que oscila entre 120 y 360 unidades tributarias que se le aplican por cada trabajador al cual no se le pague el salario mínimo. O sea, eso sabemos que las leyes aprobadas recientemente tienen una tendencia punitiva. Aquí tenemos una muestra. Hablemos ahora de las clases de salario. La doctrina ha adoptado varios criterios para clasificar el salario y algunos de ellos han sido recogidos por la norma legal. Un primer criterio toma en cuenta la naturaleza de la remuneración y de acuerdo con este criterio el salario puede ser pagado en especie, en dinero o en forma mixta, parte en dinero y parte en especie. En principio, el salario solo puede pagarse en moneda de curso legal, de acuerdo tanto con el artículo 104 como con la disposición del artículo 123 del decreto ley. Sin embargo, esta última norma permite que parte del salario se pague en especies tales como, por ejemplo, la provisión de alimentos, la provisión de comida o dotación de vivienda, siempre que ello conlleve un beneficio para el trabajador. De manera tal que el salario no puede pagarse totalmente en especie, sino una parte, quizás una parte menor del salario, aunque la ley no fija porcentaje. Había cuenta, y esta es una clasificación que viene más bien de la economía, había cuenta del poder de compra del salario, se lo clasifica en salario real y salario nominal. Mientras que el salario nominal es la cantidad de dinero que recibe el trabajador. Por ejemplo, 10 millones de bolívares, 20 millones de bolívares, 15 millones de bolívares. El salario real es la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir un trabajador con lo que él devenga como salario. Bueno, en la época de inflación o de hiperinflación como la que vivimos, pues sabemos que los salarios nominales se incrementan, pero en realidad lo que ha habido es una disminución del salario real, del poder de compra de los trabajadores. De acuerdo con los elementos que integran el salario, la doctrina y la jurisprudencia distinguen entre salario normal y salario integral. Salario normal, ya vimos la definición del último, aparte del artículo 104, aquella remuneración que de manera regular y permanente percibe el trabajador. Mientras que el salario integral incluye todas aquellas percepciones, todas aquellas remuneraciones que recibe el trabajador a cambio de las obligaciones que adquiere y que puedan ser catalogadas de salario.
de manera tal de que el salario integral es una noción más amplia que la del salario normal. El salario normal es restringido solo a las remuneraciones que percibe el trabajador de manera regular y permanente. Otra clasificación que ha definido la doctrina lo distingue entre salario fijo y salario variable. Y este último, el salario variable, hay una jurisprudencia que habla de salario fluctuante. En la sentencia 714 del 13 de agosto del 2016, la Sala de Casación Social estableció que es salario variable y no fluctuante aquel que está constituido por comisiones, por bonificaciones, por bonos de cumplimiento y demás incentivos generados por el esfuerzo del coordinador, del jefe, del supervisor o de un determinado equipo, de un grupo o círculo, sin importar si las metas sean discutidas, creadas o planteadas o diseñadas, establecidas de manera colectiva y no individual. La importancia de este concepto radica en la incidencia que tiene el salario variable para calcular el salario que corresponde al trabajador, por ejemplo, en los días de descanso, los días feriados, los días de vacaciones y demás prestaciones. En los casos de días de descanso semanal o de días feriados, el salario, cuando hay, por ejemplo, una persona recibe una parte fija y comisiones, hay que también promediar las comisiones recibidas durante la semana o durante el mes, para el caso de los días feriados, o durante los 3 últimos meses para el cálculo, para el caso de las vacaciones. En el decreto ley, siguiendo clasificaciones de leyes anteriores, clasifica el salario de acuerdo a la forma como se lo estipule. Y así tenemos que hay un salario por unidad de tiempo, salario por unidad de obra, por pieza o a destajo o por comisión, y salario por tarea. El artículo 112 tiene una parte que, la verdad, no se entiende, que dice que la forma de cálculo del salario no afecta la naturaleza de la relación de trabajo, sea este determinado o indeterminado. Bueno, la verdad es que no existe relación alguna entre la celebración de un contrato a tiempo determinado o indeterminado y la forma como se estipula el salario. De manera tal de que la forma de calcular el salario poco tiene que ver con la naturaleza de la relación de trabajo. Si hay un salario, cualquiera que sea la forma como se calcula, como lo dice el artículo 104, es porque existe un contrato de trabajo o una relación de trabajo. ¿Será que se confundieron entre el salario de destajo y trabajadora de destajo? La verdad es que la forma de trabajadora de destajo no existe, esa clase de trabajador. Existe un trabajador que recibe un salario a destajo. Bien, hablemos del salario por unidad de tiempo. El artículo 113 define el salario por unidad de tiempo como aquel que toma en cuenta el trabajo que se realiza sin usar como medida el resultado de esa actividad, sino simplemente que se realice en un determinado tiempo.
Un ejemplo, por ejemplo, una persona que gana 1 millón de bolívares diarios o que gana 20 millones de bolívares al mes. O sea, no se toma en cuenta el resultado del trabajo que se realizó durante el día, durante el mes, sino simplemente la actividad que realizó durante ese tiempo. Digamos, es la forma más normal de remunerar a la gran mayoría de los trabajadores. No obstante, hay que aclarar dos cosas. La primera de ellas es que el artículo 113 establece cómo se determina el salario hora, y la segunda, cuando durante la semana varía el número de horas trabajadas por día. La mayoría de los países europeos o de los países industrializados establecen el salario hora, el salario por hora trabajada. Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos, y Venezuela es el caso también, establecen el salario o bien por día o por mes. De manera tal que a veces es necesario determinar cuánto vale una hora de trabajo. Por ejemplo, cuando vamos a calcular cuánto le vamos a pagar a un trabajador que ha trabajado una hora extraordinaria, necesitamos saber cuánto vale la hora. De manera tal de que, de acuerdo con el artículo 113, que dice que para determinar el valor de una hora de trabajo se debe dividir el salario diario, el que recibe el trabajador, por el número de horas de la jornada, pero no de la jornada máxima, sino de la jornada que normalmente realiza un trabajador. Porque hay trabajadores que pueden tener una jornada de 7 horas en lugar de 8, que es la máxima permitida por la ley. Además, hay que tomar en cuenta que si la jornada es diurna, la duración máxima es de 8 horas. Pero si la jornada es nocturna, la duración máxima es de 7 horas. De manera tal de que el salario habrá que dividirlo durante el salario diario, habrá que dividirlo entre el número de horas que un trabajador presta servicio durante una jornada. Si es diurna, lo dividimos entre 8, y si es nocturna, lo dividimos entre 7. Ahora, a veces, sobre todo ocurre con trabajadores que realizan trabajo continuo o que hacen guardias. Entonces, a veces hay días en que trabajan más horas de trabajo y otras en que trabajan menos horas de trabajo. Por ejemplo, una persona en una guardia puede trabajar 11 horas con una hora de descanso intermedia, ¿verdad? Y puede que al día siguiente no trabaje y completa las 44 horas, las 40 horas, si es una guardia diurna, en menos de 5 días. Bueno, entonces en esos casos, cuando varía el número de horas que se trabajan en la jornada, hay que establecer el promedio semanal. Y en los casos de jornada continua, lo veremos cuando veamos la jornada de trabajo, a veces el promedio no es semanal, sino en un lapso mucho más amplio, hasta 8 semanas. El salario por unidad de obra, a destajo o por comisión. De acuerdo con el artículo 114 del decreto ley, se estipula, tomando en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar como medida el tiempo para realizar. Por ejemplo, contratamos a un albañil o a un ayudante de albañil y le pagamos de acuerdo con el número de metros cuadrados de pared, por ejemplo, que él ayudó a construir. Eso es un salario por unidad
de obra. No tomamos en cuenta el tiempo que duró haciéndolo, sino la cantidad de obra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tampoco podemos establecer unos montos de obra que sean exagerados, sino que hay que tener en cuenta que es lo que normalmente una persona puede realizar durante un día. Claro, si rinde más porque es más hábil, pues va a ganar más. Pero esto hay que conjugarlo con el salario mínimo, porque lo que gane esa persona por unidad de obra no puede ser inferior a lo que gana una persona realizando la misma actividad durante y que se le establezca el salario por unidad de tiempo. O por ejemplo, en un caso de un carpintero que lo contratemos para fabricar una mesa y le pagamos una cantidad, por ejemplo, 2 millones de bolívares por cada mesa que termine. Y se supone que un carpintero con la habilidad de ese señor va a construir por lo menos una mesa al día. Entonces se va a ganar 2 millones de bolívares al día, que es una cantidad superior al salario mínimo. Pero si es muy hábil, pues ese carpintero puede ganar, puede fabricar más de una mesa al día. En 2 días, por ejemplo, fabricar 3 mesas. Y entonces en 2 días se van a ganar 6 millones de bolívares en lugar de ganarse 4 millones fabricando una mesa por día. Y ojo, hay que tener en cuenta que tampoco puede exceder de la jornada máxima permitida por la ley, que son 8 horas por día, en el caso del trabajo diurno. Además, cuando se establece el salario por unidad de obra, a destajo también se lo llama, o por comisión, hay que informar mediante carteles a los trabajadores acerca de cuál es el método que se utiliza para calcular por unidad de obra, por pieza o a destajo. Bueno, el decreto ley, a diferencia de leyes anteriores, equipara el salario por comisión al salario por unidad de obra. En los casos de vendedores a comisión o de cobradores, muchas veces tienen una parte del salario fijo y una parte adicional que es el salario por unidad de obra, de acuerdo a las ventas que hagan o a las cobranzas que efectúen. Por último, tenemos el salario por tarea. Esta clase de salario poco utilizada es una mezcla entre los dos tipos de salarios anteriores, porque toma en cuenta la duración del trabajo, pero el trabajador tiene la obligación de rendir durante esa jornada con una cantidad de trabajo, un rendimiento mínimo. Por ejemplo, le decimos a un carpintero, mire señor, usted va a fabricar sillas y le vamos a pagar 1 millón de bolívares por fabricar por lo menos 4 sillas durante el día. Si usted en el día rinde más y fabrica una quinta silla, esa quinta silla se la vamos a pagar a razón de 300.000 bolívares por cada silla. De manera tal de que por 4 sillas se gana 250.000 bolívares por cada una, pero la quinta adicional se va a ganar 300. Y si fabrica una cesta, probablemente le van a pagar 400 para incentivar la productividad de ese trabajador. Fíjense que tiene que tener un rendimiento mínimo, pero además puede, si lo supera, ganar algo superior a lo que en promedio venía ganando por lo que fabricaba. Dejémoslo por ahí